La Casa Blanca anunció nuevas medidas destinadas a facilitar el aborto en hospitales y garantizar el acceso a anticonceptivos y medicamentos abortivos. En un comunicado, el presidente Biden dijo que esto representa su último intento de contrastarse con sus rivales republicanos, que apoyan límites estrictos al aborto en Estados Unidos. Y llega en el aniversario del fallo que garantizó el derecho federal al aborto durante casi 50 años, hasta que la Corte Suprema lo anuló en 2022. La solución definitiva es aprobar una legislación nacional federal para restablecer las protecciones de Roe y continuaremos trabajando con la esperanza de que el Congreso apruebe esa legislación para que el presidente pueda firmarla. Frente al caos médico y legislativo que existe ahora, dijo Klein, las agencias federales emitieron una guía que aumenta la disponibilidad de anticonceptivos gratuitos, mientras un equipo especializado verificará que los hospitales, incluso en los 21 estados que prohíben o limitan el aborto, ofrezcan estos procedimientos de emergencia cuando la salud de la mujer está involucrada. Los votantes han votado para proteger los derechos reproductivos. Necesitamos estas protecciones en todos los estados, porque el acceso a su familia a la atención médica no debe depender de su código postal. Las medidas resaltan el esfuerzo presidencial sobre el tema, frente a varios pedidos de la sociedad civil para que la Casa Blanca tome medidas más enérgicas e impulse el acceso al aborto. Al mismo tiempo, los defensores del derecho al aborto critican a Biden por no hacer lo suficiente y, por ejemplo, no haber penalizado a los hospitales que se negaron a dar abortos de emergencia en pasado. Sin una ley del Congreso, el tema del aborto queda en manos de cada estado. La administración Biden dijo que continúa trabajando con el Congreso para promulgar una legislación que proporcione un derecho nacional al aborto. Sin embargo, en el Capitolio hay aún mucha división sobre el tema y ningún paso adelante claro frente a las resistencias republicanas. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América para Telearuba. Una nueva emergencia se registró en aguas colombianas. Una embarcación con 41 migrantes, en su mayoría de nacionalidad venezolana, naufragó en las últimas horas en el Golfo de Urabá, cuando cubría la ruta Turbo a Candí. Hacia la 1:40 de la tarde, mientras efectuaban el desplazamiento, presumimos que, de acuerdo a las condiciones meteorológicas desfavorables, se presentó el volcamiento y el naufragio de esta embarcación. 3 cuerpos sin vida fueron hallados tras las labores de búsqueda de las personas que se encontraban a bordo de la embarcación que se dirigía al corregimiento de Capurganá en Acandí, que sirve de entrada a la selva del Darién. Una mujer de 25 años y 2 niñas, una de 13 y una de 9, fallecen durante este suceso. El resto de las personas, pues, por fortuna, pudieron ponerse a salvo. Líderes comunitarios de la zona solicitan más atención por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro para atender la crisis humanitaria que vive esta región por el alto flujo de migrantes. Atravesar el Golfo en el mes de enero, febrero y marzo es de alto riesgo y esas personas no saben nadar. Necesitamos una migración digna y segura, igual que le dimos al gobierno anterior, y no se han tomado las medidas necesarias. Ante esta solicitud, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, planea visitar la semana entrante a Candí, Chocó. Las redes sociales al alcance de niños y adolescentes están bajo la lupa de las autoridades estadounidenses. La prohibición de este tipo de plataformas digitales en manos de usuarios menores de 16 años puede convertirse en una ley en Florida. Estas dosis de dopamina son muy adictivas, como un fentanilo digital. Incluso el padre más conectado o el adolescente más sintonizado tiene dificultades para cerrar la puerta a estas características adictivas. El texto sugiere que las plataformas de redes sociales instalen un sistema de verificación de edad y que los datos personales recopilados de menores sean eliminados. El proyecto de ley es cuestionado por activistas. La verdad que creo que tiene que ser algo que es decisión de los padres si quieren acceder a ciertas redes sociales o no. No sé por qué el gobierno se tiene que estar metiendo en eso. Con este proyecto de ley le decimos a los padres que no son aptos para ser padres y tomar la mejor decisión para su hijo.
Al respecto, la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, afirma que la legislatura continúa demostrando que no respeta la primera enmienda ni la libertad de expresión. No obstante, expertos en seguridad cibernética dicen que el instrumento legislativo puede mitigar el riesgo de exposición de menores de edad a depredadores sexuales que se aprovechen de su vulnerabilidad. Usted como padre tiene propiedad de ese dispositivo, usted tiene que hacerle saber a su hijo que él no tiene el derecho completo a la privacidad mientras usted sea el dueño, ¿verdad? Y usted pague por ese servicio. Usted tiene que controlar, monitorear y ver si hay cosas negativas y ver si hay banderas rojas ahí, ¿verdad? Cosas que pueden indicar depresión, suicidio, agresión, abuso sexual. Por otra parte, en Nueva York, el alcalde Eric Adams decretó a las redes sociales como una amenaza pública. La alcaldía recomendó la discusión sobre el uso de redes sociales en niños y jóvenes, así como la formulación de reglamentos federales y estatales para prevenir prácticas predatorias de las empresas de redes sociales. Es el reporte. Soy José Perralete de La Voz de América, en Miami para Tele Aruba. Ipesnan que gusta parque de recreação, Universal Orlando Resort acaba de revelar o conceito artístico de dia parque de mais novo que lo abre na año 2025. Universal Epic Universe lo vira de 4 parques mais grandes na Florida, junto com Universal Studio Florida, Island of Adventure e Volcano Bay Water Park. Criador de parque novo aqui também sacou oferecer 50 atrações, entretenimento, gastronomia e lugar para fazer compras. Dinanta é Celestial Park com jardim grande e vários waterfalls e lugar bacana com portal que porriba ilimitado na tour 4 área de Epic Universe. The Wizarding World of Harry Potter is the Ministry of Magic, da caminda que descobriu era de mundo com The Wizard de Paris de ano 1920, de a companhia Warner Brothers. Também Super Nintendo World luta em Epic Universe, caminda evitado por interactuar com Mario, Luigi, Princess Peach e Donkey Kong. Dragonan também forma parte do parque novo aqui. How to Train Your Dragon luta caminda que por experienciar o mundo de Dragonan de color passar a película How to Train Your Dragon. E Dark Universe luta o mundo de Monster caminda por experimentar com Dr. Victoria Frankenstein de mundo lleno com mito e mistério. Además de Saki, lo abre un hotel de 5 Camber por el nombre de Universal Helios Grand Hotel. Para la noticia, me Hernández.